Hola, bienvenidos a La Guitarra Ideal. Hoy estoy aprovechando que vino ayer a tocar Sarcoma acá en Imbabura y estamos aquí con Juan Pablo Flores, el guitarrista. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto, Andrea, muchas gracias. Ahí estaba revisando ahí algunos videos de tu programa y la verdad son muy interesantes. Muchas Es gracias. una excelente propuesta. Sí, genial tenerte aquí en el programa esta Muchísimas vez, gracias. porque sé que tienes mucho que aportar. ¿Podrías más o menos contarnos tu perfil, a qué te dedicas, qué es lo que haces? Claro que sí. Bueno, yo voy tocando, bueno, soy el guitarrista fundador de Sarcoma de la banda. Voy tocando más o menos alrededor de 30 años ya la guitarra. Ajá, básicamente empecé, bueno, en el colegio con una banda que se llamaba Contraria Razón, que hacíamos hardcore. Ya, Ajá, esa fue mi primera banda, prácticamente fue una banda de secundaria. Después de que nos graduamos, mis compañeros de banda viajaron, la típica que se van a estudiar o hacer un año afuera del país. Y claro, quedé solo prácticamente. Entonces ahí con Juan David, que es el otro miembro fundador que ya no está ahora en la banda, hicimos Arcoma. Y tocamos, bueno, durante 13 años. De ahí, bueno, tuvimos algunos cambios. Y llegamos a la alineación final, que es con Santiago en las vocales y Mauro también en el bajo. Y más o menos tocamos alrededor de unos 13 años, 14 años juntos. Y la banda terminó. Entonces, durante ese tiempo que no hubo Sarcoma, que prácticamente fueron 8, 9 años, empecé como a tocar con bandas de la escena. Empecé a ya. querer aprender de más músicos. Empecé primero con Colapso. No sé si has escuchado Colapso, Ujú. seguramente sí. A ellos los acompañé una época cuando Andrés Benavides entró en la batería y el Canguil pasó a la guitarra. La Ya. alineación era súper interesante, fue súper chévere. Ahí me di cuenta que podía trabajar con otras bandas y que podría aprender también de ellos y claro que había también algo interesante de compartir con músicos que no habías compartido antes. Entonces también por eso se dio también la oportunidad de ingresar a Madbrain. Entonces Ya. estuve con ellos 4 años. De esos 4 años tuve 2 como miembro, como parte de la banda y 2 trabajando para ellos. ¿Ya? De ahí también estuve en Muscaria. Con Muscaria estuve 3 años, si no me equivoco. Grabamos 2 discos. Grabamos uno en Los Ángeles con Billy, el guitarrista de Biohazard. Mm, Él produjo el disco ujú. y hicimos una reedición del Combatiendo Apatía, que es como que el disco más legendario de Muscaria, o el disco que le hizo a Muscaria lo que llegó a Sí. ser. Hicimos una reedición que quedó bastante interesante, a algunos les gusta, a otros no, pero bueno, el trabajo hecho está. Y claro, bueno, ahora estoy nuevamente con la oportunidad. Bueno, hicimos también Reptilium con Andrés, que ahora es el actual batero de Sarcoma. Hicimos Reptilium, que fue básicamente canciones que nadie quería tocar. O sea, eran riffs que no podía tocar con nadie porque o no le gustaba o no los podían Ujú. ejecutar, cosas por el estilo. Entonces terminé juntando todo ese tipo de cosas y terminamos haciendo Reptilium, que fue bastante como interesante el proceso porque hicimos como que desde el concepto, creamos el concepto primero y después la música. Ya. Entonces fue totalmente otra manera de crear a la que estoy acostumbrado. Y me parece que o sea, que el proyecto tuvo que una fuerte personalidad, digamos, en relación a Sí. otros proyectos que hemos tenido, porque el concepto básico de la banda salió no de la música, sino de temas en general, ¿sí? Entonces ¿Cuál sería es más o menos de bastante ese chévere. concepto? Hablamos full de conspiranoia. Ah, Hay estas fiebres en internet de full temas bastante interesantes. Algunos son más creepy que otros. sí, Entonces, es como que la razón de ser de la banda es hablar de estos temas, de estos tópicos, ¿no? claro. Hay algunos mucho más exagerados que otros, pero todos son bastante interesantes. Entonces, hacemos bastante hincapié en eso, ¿no? Ya. Es hablar de estas cosas extrañas de los conspiranoicos. Nos parece una cosa bastante interesante. A mí, Sí, y me Andrés. imagino que cuando ya escuchas la música vas a entender de dónde viene eso. Exactamente. Igual Ajá. ponte los riffs, tratamos como de emular un poco la temática del tema en sí. O sea, Ya. intento meterte en esa atmósfera mientras Ah, estoy componiendo. Ajá. Entonces como que sé de qué se va a tratar el tema mientras lo compongo. Entonces claro. también me da otro tipo de
me da otra pauta por dónde seguir el rato que estoy componiendo y produciendo. Sí, antes había bastante eso de álbumes conceptuales. Exactamente, que es más de tenían- los 90s. Ajá, Ese ahora tipo ya de- es singles y ya no puedes aplicar eso. Es que también por cómo funciona ahora el mercado, ¿no? Ahorita es mucho más dinámico. Los long plays, yo creo que han perdido un poco de validez hoy por hoy. Grabar 10 temas para que saques 2 singles, o sea, es un trabajo enorme y no sé hasta qué punto uno puede sacar rédito de eso, ¿sí? Claro. Entonces, muchas bandas han optado ahora por sacar singles. Lo sacan con video, lo promocionan a cada single con mucha fuerza. Y creo que ahora da mejores resultados. Sacar un single tras otro y tú estar ahí en la cara de la gente, creo que es mucho más, eh, no sé, es más beneficioso para una banda que sacar un long play de 10 temas cada 2 años. Bueno, aquí en el Ecuador puede llegar a ser hasta cada 8 años. Sí, Sí, acá sí. nos demoramos full en sacar discos. Eso es verdad. Es súper doloroso todavía acá en el Ecuador hacer un disco profesional. O sea, son procesos que duelen. Y si no estás Sí. preparado, realmente hasta terminan las bandas. Sí, Pasa mucho, he ¿no? escuchado un montón de Entonces, esos casos. es el proceso de grabación muchas veces para un músico, si es que no ha tenido una preparación, eh, puede muchas veces hasta retirarse de la música porque no tiene los resultados que esperaba. Claro, Sí. pero lo bueno es que tú tienes como Sarcoma y Reptilium, entonces en Reptilium tú puedes hacer todo lo que quieras. Exactamente. Hasta ponte en Reptilium es una onda más nueva, ¿no? O sea, es más deathcore, o sea, son este estilo de géneros más frescos. Sarcoma es más tirado para el death metal, Sí. es más old school. Es chistoso porque, claro, Sarcoma lo catalogan mucho como deathcore, como la primera banda de deathcore del Ecuador, lo cual lo recibimos con mucho cariño, pero en realidad, cuando salió Sarcoma no existía el deathcore. O sea, salimos a la par. Ya. Sí, o sea, cuando salió Suicide Silence y esas bandas, nosotros éramos contemporáneos a ellos. De hecho, el vocalista, el que falleció, era de nuestra edad. Ya. Ujú. Entonces, somos contemporáneos. Entonces, no te puedo decir que yo me influencié en bandas de deathcore para hacer los riffs porque estaría mintiendo, no es así. Claro. Escuchaba por un lado death metal y por otro lado hardcore y fue como que salió naturalmente. Claro, es interesante porque tal vez esas bandas de deathcore tenían las mismas influencias que ustedes, llegaron al mismo resultado por diferentes Exactamente. partes. En diferentes partes del mundo. Claro, lo mismo dicen del punk, por ejemplo, que pasó en Perú, que pasó en Inglaterra, Ahí está, pero este era mito porque peruano. tenían las mismas influencias, o no sé. Puede ser algo de Exactamente. eso. Es que socialmente pasan las mismas cosas, ¿no? Entonces la gente busca. Yo creo que el deathcore era una consecuencia lógica que tenía que suceder en algún momento. O sea, alguien tenía que mezclar esos dos géneros y sacar algo interesante. Porque si, por ejemplo, lo que yo pienso, a mi manera de ver, a mí no me gustan los géneros como tal, a mí me gustan las bandas. Ya. O sea, odio el tema no, es que a mí me gusta el death metal sueco, ¿me entiendes? O sea, no te puedo decir eso porque hay bandas de death metal sueco que no me gustan. Claro. Sí, hay bandas de deathcore que me encantan, hay otras bandas de deathcore que no me gustan y me parece que eso sesga mucho a la gente. O sea, el tema de que no me gusta tal género y hay bandas muy buenas que no las has escuchado y te las estás perdiendo solo por poner ahí un velo, solo por el tema de, no sé, tenemos muchas cosas adentro que se nos obliga tal vez a no ver las cosas como realmente son y nos privamos de algunos placeres. Pasa mucho absurdamente. eso. Hay gente que dice, no, yo solo escucho música re pesada y nada suave. Totalmente. Pero Los como famosos dices- truths que les sí, dicen, ¿no? sí. Entonces tal vez sí pueden, si es que abren sus oídos, puede que hay muchas muy cosas que les interesantes. guste. Por ejemplo, yo escucho de todo, pero el metal es como mi modo de expresión, es lo que me sale naturalmente. ¿Sí? Entonces hago metal, además que me divierte, paso el tiempo divertidísimo, entonces es natural para mí, pero escucho de todo, me encanta el hip hop, me encanta mucho el R&B, escucho absolutamente de todo, pero el rato que tengo que expresarme yo artísticamente es con una guitarra totalmente de Claro. metal y hacer metal. Ajá, hablemos de tu guitarra. Cuéntanos un poco. Bueno, esta como te comentaba al inicio, es mi backup, una Randy Rhoads del 2008, RR5. Yo le hice algunas modificaciones, como puedes ver, yo prácticamente no utilizo tonos y siento que la circuitería la circuitería adicional que puedas tener para el root del tono y demás te quita medios. Ya. Así lo siento yo y lo he comprobado grabándome. No sé si es una percepción, una locura, pero siento que mientras más cables tengo en la guitarra, menos medios tengo en la guitarra. Entonces, quitarles todos esos
Además que es mucho más fácil en el escenario. En el escenario pasan muchas cosas. Tienes muchas cosas en la cabeza. Entonces puede ser que el rato que estás en vivo muevas el tono y termines el show totalmente Ya en no otro se tono. te escucha, ajá. Exactamente. Entonces es también por seguridad, por lo que te digo también de la tonalidad. Lo mismo me pasa con el micro. Yo con prácticamente, por ejemplo, en Reptilium hago cosas ambientales. Tengo una guitarra de 7 cuerdas que tiene un pickup en el neck y hago ciertas cosas ambientales, pero son como arreglos que prácticamente le hago funcionar a la guitarra como un sintetizador. Ya. Sí, entonces para lograr esos ambientes que utilizo. Pero para riffs, o sea, prácticamente el del, el del bridge es todo lo que necesitas. O sea, y la verdad si es que no utilizas el otro pickup y lo tienes debajo de las cuerdas, es un imán. O sea, está jalando las cuerdas, ¿no? Ajá. Y si no lo vas a usar, es mejor, a mi manera de ver, quitarlo. Entonces eso fue lo que hice con esta guitarra. Prácticamente le quité el pickup del neck. Y claro, el rato que comparas la grabación con el pickup acá abajo y sin el pickup, tienes un sonido mucho más rico. De hecho, el sustain, tienes más sustain. Hay un debate increíble en el internet acerca del tema. Algunos nos llaman locos, porque ellos dicen que es imperceptible, pero para mí sí es, creo que es fundamental dentro de mi tono, o sea, para alcanzar a donde quiero llegar. Esta es una guitarra de aliso, Alder en inglés. Es 3 piezas, en el brazo es de maple y el diapasón es de palo de rosa. Tiene 22 frets, a diferencia de la de acá. No sé si me la puedes pasar acá para explicártela. Sí. Esta es la guitarra principal, sino que el día de ayer es lo bueno de tener, siempre tenga guitarras de backup. Esta, la diferencia de este es que el brazo y el diapasón es de Evan. A mi manera de ver, tiene mucha mejor respuesta. Ya. De ahí esta tiene 24 frets, si ves, tiene 2 más. Es un poquito más larga. De ahí básicamente es la misma exacta guitarra. Sí, es neck through, igual de la misma manera. Bueno, esta tiene un Floyd Rose, este es el coreano, pero tiene unas modificaciones. No sé si has escuchado esta empresa, Futone. Ya. Es gente que se especializa en hacer Floyd Rose de titanio. Ya. Entonces todas estas piezas son de titanio. No me funcionaba del todo bien al inicio, entonces decidí cambiarle las piezas y ahorita es sólido como una roca. A diferencia de que este es el alemán, el propio alemán. Entonces este sí es totalmente macizo en realidad. Pero ahorita los dos están bastante estables. Sí es todo un reto trabajar con Floyd Rose. Claro. Muchos guitarristas aquí en el Ecuador no lo hacen y de hecho... Yo creo que tenía en la cabeza eso, ¿no? O sea, no, Floyd Rose, no, aquí le tenemos alergia, los ecuatorianos le tenemos alergia a Floyd Rose. Pero ves artistas afuera que lo utilizan muy bien y aparentemente no tienen problemas. Entonces siempre me dio esa pica. Además que es un juguetazo, ¿no? O sea, puede hacer cosas como que súper interesantes. Los dive bombs de Dimebag, ¿no? Entonces puede ser, al menos yo en solos, no soy un guitarrista del todo virtuoso, no soy un guitarrista que me guste el virtuosismo como tal, o sea, no lo disfruto. Yo toco la guitarra porque me divierte tocarla, entonces toco lo que me divierte. Claro. Porque para mí hacer cosas que no me gustan es como un castigo, ¿no? Sí. Entonces no soy un shred guitarrist, o sea, tal vez algún día lo sea, tal vez algún día le coja gusto. Obviamente me obligo, tengo un canal de YouTube en el que toco covers. Ya. Y luego por estudiar temas. Y hay veces que me obligo a sacar solos. Sí. Pero no estoy del todo feliz mientras estoy grabando eso. Estoy padeciendo, o sea, me cuesta un montón. Pero luego como para salir también un poco de mi círculo de confort. Claro. Pero como dices, el Floyd puede ser la parte divertida del solo, ¿no? Exactamente. Entonces a mí como me gustan los solos caóticos, por ejemplo, o sea, a mí no me importa que sientas que estoy en frigio o en do, no, o sea, si me entiendes, lo que quiero es desajustarte con el solo. Si quiero golpearte. Sí, entonces me gusta mucho los solos de Andreas Kisser, por ejemplo, de Sepultura. Ya. Son súper disonantes y agresivos, ¿sí? No necesariamente está respetando una escala particular, si me entiendes. No está queriendo impresionarte con su virtuosismo en las notas. No, el man quiere golpearte. Sí. Entonces es otro como concepto del solo. Entonces lo que... Claro, empecé a jugar con el tema de los pig squeals y toda esta cuestión, pero perdón, de los dime bombs, estoy hablando de cualquier otra cosa, y me encantó. Entonces, en el nuevo tema que salió, no sé si lo pudiste oír, en la era del orco, hay ya un solo y él lo utiliza el Floyd Rose y dije, no, por aquí tiene que ser. Y me obligué prácticamente. Entonces, claro, esta nueva época con Sarcoma, estoy con Floyd. Y claro, ha sido, o sea, sí, la verdad, hubiera sido mucho más cómodo para mí no hacerlo.
pero tengo la tendencia a sacarme un poco del círculo de confort, que sé que es la única manera Sí. de crecer y ir más allá. Claro. Entonces, le he estado dando guerra, no me ha ido mal. Creo que todavía tengo mucho por dominar, pero ahí estamos, hermano, no me la huevo y yo creo que esa es la recomendación que le puedo dar a todos Eso los es guitarristas. importante lo que dices. Sí, o sea, está bien tener influencias, respetar lo que dicen tal o cual guitarrista y tal, pero siempre depende de uno mismo. O sea, el tono, lo que usas, el sonido, es de la persona. A lo que le funciona a una persona no le funciona necesariamente a otro. Entonces es algo que uno tiene que buscar. Es una búsqueda propia, Sí. que nadie te salva, no te salva ni Mandrake. O sea, eso... Y yo creo que es lo más divertido y lo más chévere de, no sé, tocar un instrumento. O sea, que tú tengas esa soledad y esos momentos de investigación con tu equipo, que llegas a realmente a descubrir cómo se utiliza, o sea, para qué fue hecho y cómo funciona en realidad. Exacto, lo que decías del qué y el cómo. Exactamente. ¿Y qué micrófonos tienes ahí? ¿Qué pastillas son? Este es un EMG. Verás, yo siempre fui alérgico a los micros activos. Lógicamente, desde que salí de las bandas, pasó esto de la pandemia y demás. Entonces empecé como más a estudiar guitarra y empecé como a salirme de mi tono. O sea, ya dejó de esa época dejé de estar buscando cómo quería sonar o mi búsqueda interminable por mi tono. Dejé de hacerlo y empecé como a querer sonar como otros guitarristas. Ya. ¿Cómo hace el man para sonar así? Entonces empecé como a... Entonces empecé a adquirir guitarras con diferentes características. Algunas con pasivos, otros con activos, y volví a probar el EMG. Y claro, el rato que hacía los covers, claro, con algunas cosas me funcionaba muy bien, con otras no tanto. Entonces utilizaba otras guitarras y demás. Pero el rato que empecé a sacar nuevamente un tono para Sarcoma, cuando ya hablamos, conversamos, nos reunimos y quedamos que iba a salir nuevamente la banda, no sé por qué empecé con el EMG. Y me empezó a salir algo que no había encontrado antes. ¿Cacha? Entonces, Ya. fue como... Claro, porque yo ya les había desechado totalmente estos. O sea, los odiaba. O sea, el 81 me parecía el micro más genérico. O sea, ¿me entiendes? Pero en verdad, ahora que lo estoy utilizando, me ha ayudado a llegar a lugares que no he podido llegar con otros pickups. Tengo pickups interesantes. Tengo una Gibson que tiene un Barnacle. No sé si has escuchado Sí. estos que son hechos a mano. Claro. Es brutal. O sea, son pickups de alta ganancia. Tengo un nail bomb. Y claro, para grabar es una estupidez. O sea, al menos en esa Gibson es una locura. Entonces lo utilizo para grabar, sí. Pero ponte el tono en sí que busco. A mí me gusta mucho Decapitated. No les he sé si has escuchado. esa banda. El guitarrista le dicen el Dimebag polaco. El tipo es un dios. O sea, y tiene una mano derecha increíble. O sea, es una bala. Y es un guitarrista nítido. O sea, la composición del tipo es súper agresiva y súper difícil de replicar. Pero el sonido que tiene es increíble. O sea, como Riffer, el tipo es increíble. O sea, es una locura. O sea, los discos de Decapitated, el sonido del tono de la guitarra es para mí mi favorito. Claro, y él es otro, bueno, él es un guitarrista súper completo, ¿no? Es un shredder y todo, pero la parte rítmica para mí es lo mejor. Es lo increíble de la guitarra, ¿no? O sea, que es un instrumento armónico y rítmico al mismo tiempo. Sí. Yo creo que según el tipo de guitarrista que seas, disfrutas cada una de las cualidades de la guitarra según lo que hagas y lo que te guste. Yo al menos soy un guitarrista mucho más rítmico. Sí, me gusta más la parte rítmica de la guitarra. Es como yo me comunico con el instrumento. Hay mucha gente que más bien es LEDs. No sé si te has dado cuenta, son campeones para hacer un solo, pero les pones a tocar rítmicas y tosen. Claro, yo soy el rítmico, o sea, yo soy el obsesivo que quiere tocar el riff perfecto. O sea, me engancho con los riffs y me sale una obsesión por tocarlo lo más nítido y clean posible. Y lo mismo es en el sonido. O sea, es como una obsesión por sonar fuerte, o sea, de dominar la distorsión, ¿no? O sea, de estar con un gain fuerte, sí, pero que se entienda absolutamente todo. Y ese es como que el juego que yo juego con el instrumento, ¿no? O sea, dominarlo. Claro. Y justo a eso querías llegar, porque ayer que te escuché, tienes los armónicos, pero te salen toditos, no fallas uno. ¿Cómo llegaste a eso? Porque todos los guitarristas o sea, nos cuesta. No sé si son... Verás, hay el pitch, ¿no es cierto? Ajá. Que es prácticamente con el pulgar. Con el pulgar. Pero yo tengo otro armónico que es el artificial. Ya, ajá. ¿No es cierto? Y ese es al que le hago bend. ¿Cómo haces eso? ¿Sí, cachas?
Son todos esos. Ya. Y para eso necesitas tener la acción un poco alta. No todo el ¿O mundo lo porque? hace. Claro. No, en realidad. O sea, lo que tú tienes que hacer es hacer el pinch. Tienes que olvidarte de hacer el pinch. Ya. O sea, es el Solo tocas normal. Porque si haces el pinch, anulas el otro armónico. Claro. Entonces, o el pinch. Yo utilizo ambos. O sea, en ciertas notas hago el pinch armónico y el otro los artificiales. Que para sarcoma es como una característica de la composición, ese tipo de... Claro, porque es el riff, ta, 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 y el armónico. Exactamente. Ajá. Me Pues encantó claro, eso. siempre hay el... O sea, pasarte de una armónico es complicado. También. Sientas que vas afinando con el tiempo, pero esa es la particularidad. No veo que mucha gente haga este tipo de armónicos. No había visto nunca yo. Ajá, en realidad. Y te puedo decir, no lo tomé de nadie. O sea, es divirtiéndote con la guitarra. Y yo creo que muchos guitarristas encuentran cosas así súper de uno en esos momentos íntimos con la guitarra. Porque este armónico no se lo vi a nadie. O sea, no traté de replicarlo de nadie. Solo necesitaba un armónico nítido. Qué loco. Y salió de tiempo. Sí, creo que tienes que hacer un tutorial de eso algún rato porque no existe. Claro, es súper simple. O sea, y es el mismo de acá. Es el mismo concepto que es el lineback. Claro, lo que estoy haciendo es... Ustedes no, pero con Claro. es exactamente lo mismo. Ya. Pero el man hace un... Ajá. Eso es todo. Y para este sonido necesitas bastante distorsión para lograr eso. En absoluto. Yo utilizo distorsión hasta que los palm mutes suenen... O sea, si me entiendes, eso es lo que necesito de distorsión. Ya. Ahí me doy cuenta. Pero utilizo el mínimo. O sea, la menor cantidad de distorsión posible. Utilizo un overdrive también acá. Cuéntanos de este, pasemos al gameplay. Este básicamente, bueno, aquí tengo yo algunas funciones del gameplay, ¿ya? Tienes el del browser, que es prácticamente ver todos los profiles que tienes, y tienes el perform, que es ya cuando estás en vivo. Y es, Ya. ahí vos seleccionas tus slots, que se llaman. O sea, aquí tienes 5 slots, ¿cierto? Y aquí están, dentro de este slot, vos tienes un cabezal con pedales, tanto al frente como después del cabezal, ¿sí? Entonces lo interesante acá es que, claro, el rato que te pasas de un slot a otro, no solo te estás pasando de clean a distorsión, sino que te estás pasando de una distorsión de un Mesa Boogie a un clean de un Twinber, de un Fender Twinber, si me va a entender. Eso es lo brutal, ¿no? Entonces, puedes hacer cosas que hacen solo artistas, o sea, de talla mundial, si me entiendes, que tienen todo ese backline salvaje atrás y lo llevan a todos los conciertos y tienen la gente para cargar todo ese backline, Ley. cosa que no nos pasa a nosotros, ¿me entiendes? Lo puedes hacer aquí. Ajá. Entonces, me parece que es una herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí tienes el cabezal, aquí es un pibe Invective, ¿Ya? es el profile que estoy utilizando, y tengo los pedales, se podría decir, que están adelante del cabezal y los que tengo después, o sea, los que tendrían el loop, por decirlo así. Ya, claro. Delay, ese tipo de efectos. Entonces, claro, yo adelante tengo un gate, como puedes ver. Tengo el wah, porque no sé si escuchaste que en algunas partes utilizo wah. Y después del amplificador tengo un EQ que me parece que es fundamental. O sea, el EQ es lo que me da los medios para sonar donde debo de estar dentro de la banda. Ya. ¿Sí? Lo que pasa mucho en Sarcoma es que yo me dedico a los medios, pero de cajón, y el Mauro se dedica a los bajos. Sí. Ninguno se mete en sus frecuencias. Hay puñetes. ¿Me entiendes? Ajá. Y eso es algo que noté también. Tratamos de cumplir el espectro que nos corresponde. ¿Me entiendes? Entonces, la guitarra muchas veces, si la escuchas sola, no suena tan bien, pero tal vez con toda la banda es otro sonido. Entonces, trabajamos en función de eso, ¿no? Del sonido de toda la banda. Entonces, claro, acá en el Perform tengo básicamente lo mismo, pero acá tengo un adicional que es una especie de delay. Que lo utilizo para abrir la señal en estéreo. ¿Ya? Yo lo hacía antes con los cabezales, me conectaba a 2 cabezales y tenía un delay. Entonces lograba generar ese efecto, pero era lo mismo, o sea, tenías 2 muebles que tenías que cargar a los shows Más, ajá. para generar eso. Entonces, claro, ya pasan los años, yo me acuerdo el Marcus de la casa, yo me acuerdo que llegaba con el EVH a los shows y claro, llevaba su pedalera y basta, se acabó. Y me decía... Yo era igualito a ti, pero eso se va a acabar. Yo no lo entendía, pero claro, ya pasaron unos años y hermano, ya estaba harto de llevar el velador a todos los conciertos. O sea, ya te haces pedazos. O sea, si no tienes quien te ayude, terminas
parqueando el carro 5 cuadras y cargándote el cabezal hasta el show. O sea, son cosas que a la larga no son manejables. Y claro, yo, una época que empecé a viajar, pues viví una época en Guayaquil, estaba por salir del país, me iba a vivir afuera, entonces decía, no puedo andar a cargar, las guitarras como sea me las llevo, pero ¿cómo ando a cargar un cabezal? O sea, es imposible. Necesito una versión, o sea, algo que sea más, no sé, más práctico. Entonces opté por el Kemper y la verdad me ha servido bastante. Pero es lo mismo que te digo. O sea, si yo tengo un amplia a válvulas, seguramente voy a ir por el amplia a válvulas, porque todos creo que somos románticos de las válvulas. A todos nos gusta eso. Pero ahorita con el Kemper es una belleza. Otra cosa que también es brutal del Kemper es que no utilizas micrófonos. Entonces, por lo general, la bocina, o sea, para mí, puedo diferir con algunas personas, pero para mí el 70% del tono es el cono. De acuerdo, ajá. Y el micro. Entonces, claro, yo me acuerdo que ponte con Reptilium, grabábamos, dejaba seteado todo, ¿no? Decía, hoy voy a grabar tranquilito, voy a demorar una semana, voy a tener todo seteadito aquí, voy a grabar tranquilo. Claro, llegaba al siguiente día y el tono cambiaba. Era como, pero maldita sea, ¿por qué cambió si no hemos movido nada? Y claro, es el pedestal que se dio el micro unos milímetros. Y ya te cambió el tono. Son milímetros a veces. Imagínate en vivo. El roadie sale corriendo y te patea el micro. No. O sea, haces la prueba de sonido con un sonido, empiezas el show con otro sonido y terminas con otro sonido. Entonces, tener un tono en realidad se vuelve imposible. ¿Me entiendes? O sea, es irreal. Necesitas unos roadies que sean unos pitbulls que el que se acerca le muerden. ¿Me entiendes? Es la única manera. Y eso es lo que te ahorra esto. O sea, como ecuatoriano, te da ciertas facilidades que necesitas, porque aquí, o sea, es más, se puede hacer las cosas, pero son más difíciles de hacer. Sí. Entonces tienes que ser recursivo. Entonces me parece una solución. Ponte el tono que tú escuchaste ayer, claro, es un tono que voy desarrollando meses y que lo puedo llevar en mi lonchera en vivo. Entonces tú estás escuchando mi trabajo de meses en relación al tono, cosa que no pasa si llevo un cabezal y lo micrófono, o si lo hago análogamente. Es de ese rato como sale. Exactamente. Son demasiadas variables que tú puedas controlarlas antes o durante el show. Claro. Entonces eso puede hacerlo con el Kemper. Claro, bueno, aquí tengo entonces la distorsión, que es el main. Aquí tengo acá en mono. O sea, tengo la idea también de generar. Yo siempre hice composiciones para tocar con dos guitarras. O sea, mi idea siempre fue tener otro guitarrista. Hacía lo que sea para que el otro guitarrista vaya a ensayar. O sea, cuando recién hicimos Sarcoma, teníamos otro amigo que tocaba la guitarra y el man no le gustaba ir a los ensayos. Que tenía que cargar el amplificador. Yo iba en bus y cogía el amplificador y yo lo llevaba. O sea, a ese punto llegaba. Porque mi composición en sí y mi visión de la banda era con dos guitarras. Entonces, por eso llegué a hacerlo en estéreo y eventualmente quiero manejar el estéreo. O sea, quiero pasarme de mono a estéreo en vivo. Ya. Como para darte la sensación de dos guitarras. Claro. Ajá, pero todavía estoy en ese proceso, o sea, porque es un camino medio... Nadie lo hace. O sea, nadie se pasa de mono a estéreo, pero es algo que me gustaría hacer. Es uno de mis objetivos. Y te permite completamente. Exactamente. Ahorita de hecho, sacaron una cuestión que se llama Double Tracker, que es como una especie de efecto que te ayuda a hacerlo, pero tiene algunos problemas. Es la primera versión. Entonces, tiene fase. Me suena como con fase. Ajá. Entonces, no lo estoy utilizando, por eso lo estoy utilizando no recuerdo el nombre, pero es una opción, otra opción que tienes, pero no le puedes dividir, es el problema. Porque, claro, yo le puedo panear. Eso es lo que quiero llegar a hacer, pero con el actual estéreo no lo puedo hacer. De ahí tengo el mono, que eventualmente lo voy a utilizar. Tengo un phaser, que es un efecto que a mí particularmente me gusta bastante. Lo utiliza mucho Machine Head. Rob Flynn, dentro de sus composiciones, al menos en los discos intermedios, ni los más viejos ni los más nuevos, utiliza bastante el phaser y me encanta esa reacción circular que tiene la fase del phaser. Sí. Me parece increíble. O sea, ese es mi favorito. El flanger no me gusta. O sea, hay algunos efectos que no los utilizo ni por si acaso, ni... ¿Sí me entiendes? Pero el phaser es uno que le he cogido cariño. Tenía todo en pedales análogos, pero todos los vendí porque quería estar un poco más práctico también para poder moverte, hermano, por el mundo. No puedes llevar una maleta llena de amplificadores y de pedales. ¿Qué más tengo? Tengo el phaser, bueno, tengo el wah, que lo escuchaste, que ese se activa, ya vamos a hablar un poquito de eso, y tengo un delay, que es el que funciona después del cabezal, que es un delay estéreo. Igual el phaser también está en estéreo. Entonces, no sé si te pudiste parar al frente. Estaba a un lado. Ajá. Claro, el sonido es abiertazo de las guitarras. Entonces no lo sientes en el medio, como usualmente son las bandas de un solo guitarrista, sino que lo escuchas abierto. Sí. Eso también me ayuda, lógicamente, a trabajar con un sonidista. O sea, no son cosas que yo llego a deducir solo, ¿no? O sea, obviamente, yo soy ingeniero industrial.
no tengo ninguna formación ni artística ni en sonido, digamos. Entonces, lógicamente, necesito un técnico que me ayude a descifrar todo este tipo de cosas. Y es el Esteban Muñoz, el que nos puso sonido el día de ayer. Es un amigo chileno que tenemos. Es muy bueno. Y es abierto, ¿me entiendes? O sea, es también en esa visión de cumplir objetivos, ¿me entiendes? No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho que aquí en el Ecuador armo proyectos o cosas con gente, pero nunca llegan a salir. Entonces empiezo a seleccionar a la gente que le gusta cumplir objetivos, o sea, que empieza a hacer algo, pero le gusta, lo hace para que salga, o sea, que vea la luz en algún momento. Hay muchos proyectos que quedan así colgados, hermano. Demasiados. Y eso es un problema, o sea, para mí eso me desespera. Entonces, yo busco gente, o sea, la gente que trabaja, al menos que estamos trabajando ahorita, ponte con Sarcoma y que trabajamos con Reptilium, es gente que llega a cumplir los objetivos. O sea, bien o mal, ¿me entiendes? O sea, es bueno o malo, menos profesional, más profesional, pero le gusta llegar a cumplir las cosas. Eso es lo importante, porque a veces hay gente que mejora en el camino, que se convierte en unos pros aprendiendo de las cosas, pero tienen la voluntad. Es que, claro, la actitud es todo, hermano. O sea, como tú dices, el resto se aprende. Pero si tienes una buena actitud, todo se puede hacer, pero si no tienes la actitud es jodido, es complicado. O sea, te vuelves un peso para la gente que trabaja contigo. También me parece interesante darle la oportunidad a algunas personas. Totalmente. Porque a veces queremos sonar bien y llamamos un buen sonidista, pero ese sonidista no le importa nuestro proyecto. Exactamente. Y nos ha pasado. De hecho, el Esteban es nuestro sonidista porque es una persona con la que te le dices, ve, oye, pasa esto. Y él te da una solución. Y vos sientes que la solución funciona. Otras personas te dan una solución genérica o te dicen cualquier cosa solo por decirte algo. Y pasa mucho acá. Con el Esteban, claro, tenemos esa comunicación. O sea, él nos nutre, nosotros nutrimos a él y es como que una relación así de mutuo beneficio. Igual, claro, ahora no sé si cachaste las luces, el video. También tenemos al Pablo Vázquez, se llama nuestro técnico. Es un genio. O sea, es una persona que trabaja con artistas que vienen de fuera. O sea, recién le puso, no me acuerdo cuál fue el último show, creo que fue Los Auténticos Decadentes. Sí. Les había puesto el viernes, creo. Él le pone a Bad Bunny, a cualquier tipo de artista, ¿me entiendes? Pero es ese tipo de técnico, o sea, es top. Entonces, muy bueno. Y le gusta la banda, entonces como que disfruta haciendo los videos y demás. Esto es súper divertido. O sea, tienen un equipazo ahorita ustedes. Y lo coincidencial es que les gusta la banda, entonces eso ayuda bastante y es gente chévere, o sea, el ambiente es ameno, te cagas de la risa y trabajas seriamente, entonces yo creo que es ideal, ¿no? Claro. ¿Con cuántas personas más o menos viajan o van a sus conciertos? Ahorita, a ver, estamos, bueno, los 4 de Sarcoma, tenemos el sonidista que va de cajón y el técnico de video, dependiendo. Es que es un show pequeño, obviamente no iría el técnico de video. Ya. Y tenemos 2 roadies ahorita en el escenario. Sí, el Marcus, bueno, en este no pudo trabajar, él tenía algún tema, le tocó venir prácticamente solo, hubiera sido de gran ayuda. Pero él es excelente, por ejemplo, con el Marcus, es a lo bestia. Además que me hace matar de la risa mientras estamos trabajando, entonces es increíble. Y está Sebastián, él toca la batería con Anime Inside. Ya. Él está de roadie de la batería. ¿Qué tan importante consideras tú que es tener ese equipo, llevar a esa gente? Yo creo que, o sea, bueno, si es que quieres dar un show, si es que ya empiezan a subir tus estándares en relación a dar a un tipo de show, yo creo que es fundamental. Ponte el mismo hecho de que tengas que sacarte la chompa, hermano, ¿sí me entiendes? Y estás lleno de cables, estás conectado al lineal, Claro. ¿me entiendes? O sea, no puedes coger y botarla al piso a la guitarra y hasta para eso necesitas el roadie, ¿entiendes? Entonces, si no tienes el roadie, no te pongas la chompa. Ajá. Claro, evita cualquier problema desde antes. Es cualquier cosa, ponte si te rompe una cuerda en vivo, o sea, chute, no tienes un roadie que te pase la guitarra, imagínate lo que hiciste hasta el camerino, o sea, toca parar la canción, o sea, es un desastre. Claro. O alguien que te esté chequeando la afinación. Obviamente acá no, es más como un tema de acolite, al menos con los roadies, los acolitamos como panas. Pero claro, ya un roadie profesional, él ya tiene que asegurarte ciertas cosas, ¿me entiendes? O sea, si es que es una persona que le tienes de planta y que le pagas por su trabajo, él ya tiene que asegurarte unas cosas. Y claro, lógicamente tú te concentras más en el show, ¿no? Sí. O sea, en que tú estés preparado, que estés tranquilo, ¿me entiendes? Mentalmente, lo que necesites hacer. Y la otra persona se ocupa de tenerte tu herramienta lista, tus herramientas disponibles, digamos. Ajá. ¿Qué ¿Qué es lo que todos quisiéramos en algún punto, no? Exactamente. No se puede siempre, Sí. tampoco, o sea, hay que ser un poco prácticos, no sé. Be like water, como decía Bruce Lee. Tienes que adaptarte. Igual acá en el país, o sea, como te decía, o sea, se pueden hacer las cosas, pero son más difíciles. Ya. O sea, requiere más esfuerzo, más trabajo, más seriedad.
muchas veces también no te ven con buena cara, ¿me entiendes? Eso te iba a decir con el asunto de los sonidistas. A veces se enojan contigo por pedirles cosas, ¿no? O sea, bueno, el Esteban no, él no, pero ponte los roadies, por ejemplo. O sea, a veces te pasa escuchar los roadies, no sé si te ha pasado, pues son súper mal genios. Los más se comen mierda y claro, debe ser, por ejemplo, claro, ayer en el San Antonio, ¿cuántas bandas, hermana, voz ahí en ruido todo el día? O sea, también debe ser un trabajo tenaz, pero claro, o sea, eso de vos ser ya el penúltimo y decirle al man de la manera adecuada para que te ayude conectando a tal cosa y demás, o sea, y son cosas que te dan la experiencia, o sea, porque si te rayas, te empieza a putear ahí, que casi pasó el día de ayer. Empeoras las cosas. O sea, putear, ayer lo que pasó fue porque, claro, todos somos muy apasionados, imagínate, venimos desde Quito, elaboramos un show, la idea también era filmar el show. Estábamos grabando prácticamente todo el show, lo queríamos sacar a todo el show en video. Pero claro, nos cortaron las últimas 2 canciones, el Santiago se nos volvió medio loco en la última canción y demás. Pero bueno, no pasó a mayores, después ya conversamos y lo solucionamos, pero son ese tipo de cosas que siempre pasan, hermano, y uno tiene que mantener la calma y ver cómo funciona. Y es de ese rato que tienes. Desde ese rato yo me acuerdo, con Madrid tocábamos con la Sinfónica Nacional, tocamos en el Teatro Sucre, Teatro Nacional, de la Casa de la Cultura. Y tocamos con la Orquesta Sinfónica, eran 100 personas en el escenario. Y hacemos la prueba de sonido, y al final de la prueba de sonido, mi amplificador dejó de sonar. Stevie H. No sé qué pasó. Estaba prendido y todo, pero no sonaba. O sea, ahí no podía cambiar de canal, no respondía. Pero fue a minutos, o sea, me di cuenta que 5 minutos antes de que nos toque ingresar a tocar. Entonces, ese rato, o sea, brother, se te está muriendo un aparato de $1,500, ¿no? O sea, y mantenerte coherente y te parte al escenario y a dar el show como que no hubiera pasado nada es complicado. Sí. ¿Me entiendes? Y más que eso es solucionar ese rato irte a pedirle a la otra banda. Claro, ¿qué haces de ese rato? Y medio ahí perillar, sin pruebas, sin nada. Ajá. Entonces son cosas que te pasan siempre. O sea, los shows en vivo tienes que estar dispuesto a guerrear, es una guerra. Sí, pero en un punto también ya tienes que ver este tipo de opciones. Totalmente. O sea, esto te soluciona bastante la vida. O sea, al menos el tono es lo que te decía, ¿no? Ayer podemos escuchar mi tono real. O sea, puedes escuchar la evolución de mi trabajo. Entonces, eso es lo más importante para mí. Porque para mí el tono es todo. Me parece que es como que... Es la identidad es prácticamente. Tu apellido. O sea, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, que tú lo puedas llevar y que pueda sonar tanto en estudio como en vivo es un lujo. Es un lujo. Y tienes opciones ahora que lo puedes lograr. Tal vez tienes sugerencias de opciones económicas como para empezar con este mundo. Verás, ahorita el Marcus tiene este Simplifier. No sé si lo has podido ver. Creo que sí lo enseñó a él. Sí, le vimos de eso. Brutal. De ahí verás, hay estas cajas de poder. Yo le podría conectar un Seymour Duncan. No sé si has visto estos Power 500, no me acuerdo el nombre. Pero es básicamente una cajita que es el power del amplificador, solo el power. Y tienes un volumen y me parece que tienes unos tonos. Y le conecto a esa cajita y le puedo conectar directamente a cualquier cabinet. Lo mismo puedo usar con cualquier pedal, con cualquier preamp. Prácticamente podrías tener un sonido solo de pedales. Y al menos en distorsión puedes llegar a tener una distorsión salvaje. Si es que ya eres un poquito más recursivo y te pedales, te gustan los efectos y demás, ya se complica un poco. ¿Cachas? Porque ya, claro, por efecto ya necesitas un pedal adicional y demás. Claro. A no ser que tengas un Kemper o estas opciones de Helix, de Fractal. Pero claro, ya es mucho más costoso, pero ya es un poco más global, ¿no? O sea, estás adelantándote a lo que es estudio, en vivo y todas las posibilidades que en el camino se te puedan ocurrir. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo estás cambiando los pedales o los efectos en vivo? Ya, verás. Es chistoso porque el primer show, bueno, tuvimos un show pequeño. Hasta ahorita hemos tenido 4 shows desde que volvió la banda. Y claro, en un inicio utilicé un MIDI. Para utilizar lo único que necesitaba era cambiarme de slots, como te decía, y activar el wah. Entonces tenía un pedal de expresión, un Dunlop, ese que es pequeñito, el mini. Ya. Y un Mongoose, que es un Tech 21, que es para manejar presets. Entonces con el Mongoose elegía los presets y el wah lo activaba con el pedal de expresión. Pues funcionaba bastante bien. El problema es que, claro, en vivo me tengo que sacar los lentes. Y prácticamente estoy ciego, hermano. O sea, ya... Todo el sentido espacial, o sea, es la habilidad que tenía antes con los pedales y demás, es como que ya no la tengo, o sea, ¿me entiendes? Ahí me cuesta. Y claro, y con el Dunlop Mini, imagínate, me tocó ponerle una cinta
fosforescente alrededor para poder verlo también con el rabo del ojo, ¿entiendes? O sea, para poder identificarlo sin necesariamente regresar a ver. No me fue mal, pero era no podía concentrarme en el show, o sea, no podía concentrarme en tocar la guitarra y demás. Y claro, si toco los temas como están grabados, sí tienen algunos efectos, sí tienen algunos cambios y algunas cosas. Entonces, claro, como tenemos una computadora que manda nuestra pista, tenemos algunos envíos, algunas secuencias, tenemos la misma pista con el click que nos mandamos a las orejas. Entonces tenemos una computadora que estaba ahí en el rig todo el tiempo. Entonces digo, ¿por qué no manejo con la computadora el MIDI? Sí. Entonces me puse a hurgar. Sí, me acuerdo cuando me enteré que se podía hacer eso con amplios análogos, me parecía, o sea, un lugar como que el paraíso, ¿entiendes? Pero es inalcanzable, porque claro, o sea, hacerlo en análogo es toda una ciencia. Sí. Manejarlo de esa manera, o sea, con MIDI. Que vos rutes todo para que puedas manejar con el MIDI. Es complicado. Es complicadísimo. Entonces, claro, es como un sueño, es algo que hace John Petrucci y nadie más. O sea, entonces, claro, con el Kemper dije, bueno, acá, en teoría, también debe solucionar ese tema. Y claro, efectivamente, claro, lo que hice fue conectar la interfase, o sea, ya no con los controladores, sino la interfase. Tiene una salida de MIDI y con la interfase controlo el Kemper. Entonces, como tengo todo en pista, es lo bueno de haber hecho. Nosotros tenemos un show, o sea, tenemos una pista de todo un show. ¿Ya? Yo me di el trabajo de grabar las guitarras nuevamente de todo un show, dibujé las baterías y programé el click. En Sarcoma, la particularidad mucho de las canciones viejas es que cambiamos de click bastantes veces durante el tema. Y para que esos cambios sean fluidos, obviamente tienes que estar bastante ensayado para que no se note, ¿no? Que estás cambiando de un click a otro y que estás pataleando. Entonces comenzamos a hacer las pistas por esa cuestión. Y después dijimos, no, hagamos de todo el show. Entonces tenemos todo el show en una sola pista. Entonces eso es lo que mandamos igual al frente. Y por eso el video está totalmente sincronizado. Es porque, claro, respeta a una misma base que está escrita sobre piedra prácticamente. Entonces está esclavizado el video a la pista. Lo mismo pasa con los efectos. Entonces, como tienes el show, todo está corriendo, todo está enganchado a la computadora, lo mismo hice con los efectos. Qué hermoso. Entonces fue loco porque, verás, en primera instancia logré cambiar los efectos, ¿no? Lo cual ya fue una alegría. Y después logré graficar el wah. Entonces ahorita, claro, lo que hacía con el pie, lo grafiqué en el Logic. Qué loco. Entonces, claro, y lógicamente o sea, es una tranquilidad, hermano, porque me puedo parar donde sea, puedo estar parado donde sea, o sea, no tengo que estar corriendo los pedales, ¿no es cierto? O sea, es un estrés. A mí me encantan los pedales, o sea, yo creo que soy un guitarrista bien chapado a la antigua, que intento ser un poco más moderno, pero más por salir un poco de mi círculo de confort, pero soy bastante chapado a la antigua. Pero claro, o sea, hermano, no tener que pensar en activar y desactivar es una belleza. Sí. Entonces, claro, para mí es un sueño. Entonces, claro, y cuando se lo enseñó al Marcos, hermano. Se ver quedado loco, ajá. ¿Qué otras cosas, qué otras opciones usas en vivo? Bueno, este no lo utilicé el día de ayer. Este es un Line 6, es un Relay 90. Es la versión en rack de Line 6. Line 6 se caracteriza por tener algunos wireless económicos, que son bastante buenos. Me parece que de lo que hace Line 6, los wireless es lo mejor. Sí, se podría decir que es lo que más se adapta o que lo que más le gusta a los consumidores a nivel mundial. Pero este particularmente es como de los baratos que se da con un rack profesional. Entonces, sí se puede comparar con un Shure. De hecho, hay gente que lo prefiere a este y por mucho tiempo es más 90s, 2000s lo utilizaban bastante, era como el estándar, este rack. Entonces siempre lo busqué. Este coincidencialmente le perteneció al Marcus, después le perteneció al Ítalo y ahora está conmigo. Entonces, claro, ya lo conseguía a precio de gallina vieja. El problema es que el cable que utilizas tiene 4 pins, entonces es como muy atípico. Los cables normales son donde tienes pins para los body packs. Entonces no encontré el cable, se me dañó el cable y no lo pude encontrar. Entonces esta vez me tocó conectarme directamente al amplificador. Con cable. De ahí, acá tengo un cable adicional que prácticamente se conecta por la parte de atrás al Kemper. O sea, tienes como una entrada alternativa. O sea, acá ya no tienes nada.
Claro. Absolutamente. Tengo este Furman, que es lo máximo. Son escasos los enchufes muchas veces en los shows. El solo hecho que te puedes conectar uno solo es a lo bestia. Y los foquitos en la oscuridad de los shows es una bendición. Tengo también otro. Así le veía. Ajá. Son a lo bestia. Súper útiles. Además que también te cuida los equipos. Sí. O sea, es una pequeña inversión para que te salve una gran inversión, entonces creo que vale la pena. Totalmente. Este lógicamente lo adquirí después de lo que pasó con el IBH en el Teatro Nacional. Sí, dije, no puede volver a pasar. La interfase es la comunicación directa con la computadora. Este splitter es como para dividir la señal. Esto básicamente lo que hace es controlar de alguna manera el monitoreo que vamos a tener en las orejas. Ya. Nosotros no tenemos un monitoreo increíble, en realidad es básico, tenemos bombo, caja, guitarra, bajo y la voz del Santiago, ni siquiera escuchamos nuestras voces. Es por un tema de que, como decíamos, en un cuarto tan pequeño, todo ingresa por los micrófonos. Entonces, de rato que tú prendes más micros, se te empieza a cambiar la mezcla por los micros que están activos. Entonces, te empieza a meter la batería por esos micros, es un relajo. Entonces, preferimos ensayarles así a Está simplificado a lo que necesitas. Exactamente. Entonces es como referencia. O sea, no escuchas toda la música. Igual estamos ya un poco acostumbrados a tocar con in-ears. El problema de los in-ears es que no sientes el golpe de la bocina en tu cuerpo y eso a mucha gente le afecta. Es como tocar flaquito, ¿me entiendes? Súper débil. Pero Entonces, te acostumbras también, sí, creo. es netamente costumbre. Es netamente costumbre. Nosotros ya a mí ya no me causa ningún problema. Al Santiago, por ejemplo, bueno, el Santi también, el vocalista, es el que dejó de meterse en la música durante este tiempo que estuvimos separados. Entonces, todos nosotros, todos los otros tres, hemos estado probando cosas nuevas. De hecho, ya toqué con Inirs antes y demás, pero claro, el Santiago es el que no le cuesta y te das cuenta que el man todavía no está acostumbrado. Entonces, pide, no, monitorea acá. Ajá, entonces, es eso, es netamente costumbre. Pero claro, el INIR hace que yo le escuche, por ejemplo, a la batería del bombo nítido. Entonces, puedo pegarme al bombo, lo mismo le pasa al Mauro. Entonces, lógicamente la banda es mucho más precisa por el hecho de que estás escuchando exactamente lo que está tocando. Eso es algo que se nota en vivo. Quiero preguntarte una cosa. Veo que tienes todo etiquetado. ¿Por qué es eso? Porque, verás, no sé si le viste en el Kemper, pero tengo una infinidad de salidas. En la oscuridad, el rato que estás conectándote contra el tiempo y demás, ayuda un montón. O sea, que solo veas el sticker verde y traga y conectas y se acabó. Sin estar viendo que es el output, el input, el send, el out, ¿sí me entiendes? Simplemente ves el sticker verde, dice interfase, conecto ahí la interfase. Se acabó. Yeah. Entonces sí ayuda un montón. En realidad ahora es como que ya estoy más familiarizado en sí con el rig. Pero claro, en un inicio, como era todo súper nuevo y chuta, todos estábamos como un poco nerviosos, eso te ayuda un montón. Te ayuda un montón. Entonces yo trato de, claro, por ejemplo, aquí la afinación. Aquí, por ejemplo, en la oscuridad, meter las antenitas y demás. Claro. O sea, son cosas que te ayudan a ser como que más, como un pix en el escenario, ¿no? O sea, que entras, conectas todo y esa es la idea, ¿no? Y ahora que veo lo de la afinación. ¿Qué afinación le tienes y cómo haces para que funcione con el Floyd Rose? Porque es complicado. Sí, a ver, esta está en drop C. Esta le tuvimos que poner un resorte adicional. Ya. Sí. Por lo general tienes 3 y al menos con afinaciones yo creo que hasta de estándar te podría funcionar. Aunque ya es demasiado sensible. Pero en este caso tengo 4. Cambia un poco la respuesta. O sea, en realidad no puedo hacer ciertas cosas como no funciona. No puedo hacer ese efecto aquí. Porque tengo demasiada tensión. Lo que es el Petrucci que le pega un... Claro, y suena. Es porque, claro, las cuerdas tienen menos tensión. Es lógicamente otra afinación. Y tiene diferente respuesta. Pero claro, yo tengo... O sea, los squeals que hago son mucho más agresivos que una afinación estándar. Y es por la afinación como tal. La característica de estas cuerdas es que la primera es 10 y la última es 60. Entonces, como puedes ver, es un híbrido. O sea, es un paquete que no existe. Entonces, tienes 10, 17... No, 10, 13, 17, 36, 52, 60. ¿Ya? Entonces, acá se empieza a poner un poco más fuerte el asunto. ¿Y es por qué? Porque, claro, para hacer los bends, Sí. ¿no es cierto? No puedo tener una cuerda tan gruesa. Si no, es imposible. O sea, no voy a lograr manipularla de esa manera. Entonces, por eso tengo las cuerdas de las primeras más delgadas. Porque para utilizar un set de 60, esto debería ser mínimo 11. Claro.
Entonces ya aquí ya tienes una presión salvaje con la 11. Entonces estas son más delgadas. Es chistoso, claro, porque full gente intenta hacer lo mismo que yo hago, pero en cuerdas súper gruesas. Es imposible. No le va a salir. No, es imposible. Eso he intentado. Sí. Yo nunca he visto un set tan extremo. ¿Venden este set o tú le...? Verás, yo ahorita me lo hago. Yo lo probé, era un set que lo vendían para Zack Wild. Se llamaba Low B, no recuerdo muy bien el nombre. Pero lo descontinuaron, era de Boomers, si no me equivoco. ¿Ya? No me acuerdo exactamente si era el set que yo tengo actualmente, pero era similar. Entonces claro, entendí que no necesariamente tienes que respetar los sets como te vienen y que muchas veces los sets como te vienen no te sirven para nada. Claro. Ajá, de hecho, ponte este man del Billy en Los Ángeles, el man tiene un cajón de las cuerdas que desechaba, porque el man cogía los juegos, sacaba 2 de un juego, botaba el resto, sacaba así para lograr conseguir las cuerdas para su guitarra. Ajá. Entonces tiene un cajón de cuerdas que no iba a utilizar jamás. Entonces más o menos yo hago eso. Con Cifuentes he tratado de hacer un acercamiento a ver si que puedo con ellos hacer un set como estos, pero bueno, hasta ahora no he tenido como que una buena respuesta. Pero claro, ahorita prácticamente compro algunos sets y tú mismo les haces híbridos. Y es como que he ido cambiando, ponte le he ido haciendo más gruesa o le hago más delgada y demás. Lo que siempre he querido, bueno, ahorita con el Flow Rose no me da problema, es tener encordada la tercera. O sea, como estas de acá. Ajá. Porque ahí evitas el típico problema de la tercera de afinación. Sí, se desafina. Que todas están afinadas y la desgraciada siempre está desafinada. Ya, encordada no se te vuelve a desafinar. Con puente fijo. Claro. Aquí en Floyd Rose ya no tengo el problema. Y como tú mismo dices, es experimentar. Exacto. Porque a veces preguntamos que nos aconsejen, que nos recomienden. Y tal vez no es para nosotros. Nos dicen, yo uso, por ejemplo, tu calibre, yo no sé si podría usar. Exacto. Ponte esto, no sé si alguien más acá utiliza. O sea, es para mí. O sea, me funciona a mí. Es lo que te digo. Es bueno tomar consejos, referencias y demás, pero siempre lo mejor es probar uno. Es como cuando te dicen que te compras una guitarra y te dice, es buena o es mala. O sea, no sé, pues prueba la guitarra, ¿no es cierto? Y si te gusta cómo suena, cómpratela. Sí, y a veces hay que vender también cosas. Exacto. A veces no va contigo y tienes que vender porque yo, hermano, con eso guardado. No tengo mi primera guitarra. Escuchaba ahí, justo en el canal, viendo ahí que todos apreciaban full su primera guitarra y yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí no me pasó? Porque yo tuve mi primera guitarra, fue un Squier, un Strato. Tengo un Strato adicional por la nostalgia de esa guitarra, pero no la tengo la Squier. De ahí tuve una LTD, una S1000. Esa fue la segunda, pero esa me la robaron. Y de ahí adquirí una Jackson King Bee, es la que tiene el otro lado del similar las puntas tamaño. iguales, ajá. Exactamente. Y esa fue la guitarra que prácticamente forjó Sarcoma. Entonces, después ya con el tiempo cambié por una ESP, una M1, que también era una máquina, sí me arrepiento de haberla cambiado. Pero era una Strato, ¿no? O sea, un shape más convencional. Pero ponte ahí el matadero que hace Es fácil de hacer porque no tengo nada aquí. Ajá. Cuando tienes el brazo acá, te estorba. ¿Cacha? Entonces, claro, me tocó considerar otras cosas porque como compones con esta guitarra, cambias de guitarra y hay cosas que el otro shape te molesta. Entonces, para mí este tipo de shape tiene sus ventajas, al menos para todo lo que es tapping y demás. Es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo. Pero como puedes ver, estar sentado es una mierda. Es una mierda. No sé si has visto estos bajos que son son headless y son como recortados. Sí. Es como Stramberg. Stramberg. Sí, es cierto. Ya. Esos manes tienen como una especie de... Es como un plastiquito que está aquí pegado y vos le abres así... Ah, ya. Sí, sí. Vi un guitarrista que le había puesto uno de esos a una de estas. Y el man tocaba como cualquier otra guitarra. Me pareció genial. Claro. Sería lo máximo. Porque claro, tocar sentado... Tocar parado con estas guitarras es súper cómodo. Pero tocar sentado es demasiado... Claro, y si la pones por acá y ahora tienes muy acá y se te empieza a cansar el hombro. Sí. ¿Se me entiende? Sí. Juan Pablo, te quiero regalar una vitela de la guitarra ideal para que le tengas. Qué brutal. De recuerdo de que estuviste en el programa. Las hacen UPix, ellos están en Quito. Wow. Igual si quisieras mandarte a hacer o la gente que quiera mandarse a hacer, ahí está UPix en la descripción. Había visto este shape de las vitelas y nunca lo había probado. Y hay unas que son mucho más gruesas, ¿has visto? Sí, hay más gruesas. ¿Ququé tal serán? Pueden hacer... La gente se acostumbra a las gruesas.
¿Sabes más o menos qué grosor usas tú? Sí, verás, estas cambié recién. Yo utilizaba la de 1 milímetro. La clásica, o sea, creo que es claro de este tamaño. Es la típica de 1 milímetro. Trataba que sean de Ultex porque cuando haces el Ultex es más resistente. Los otros tipos de macheras Se te quedan te los acaban. huecos ahí Ajá. y ya los semicorcheas ya no los puedo hacer porque te empieza a enganchar es un relajo. Entonces ahorita estoy Juan Fernando Sá de Mad Brain, ¿Ya? el guitarrista principal. Él utiliza estas Jazz 3, pero las pequeñas, o sea, las típicas. Sí. He visto que utiliza bastante gente. Y claro, yo no me gustaba por lo que son tan pequeñas. Entonces yo cuando toco, o sea, paso de algunas posiciones o sea, ponte, lo tomo hacia la vitela y para ciertas cosas la cojo así. Sí. Ajá. Entonces cuando es muy pequeña no puedo hacer esos movimientos, se me resbala, o sea, no la tengo. Entonces salió esta que es una extra large, ¿Ya? pero es igual a una Regresa, Jazz 3. Y es de Ah, Ultex. es Ultex Jazz 3. Ajá. Es todo. Y es como la Jazz 3 que es más gruesa, o sea, no es 1.5, no es 1 milímetro. Es 1.30, alguna cuestión así. Ya. Y es mucho más rígida. Y fue como una revelación porque cuando estaba intentando tocar los temas a los años de sarcoma, no me salían, hermano. Y con la vitela que utilizaba en esa época. Entonces empecé a probar otras vitelas. O sea, habían cosas que ya no me salían. O sea, no me preguntes, hermano. No sé qué cambió. Entonces conseguí estas y empezó a salir los armónicos, empezaron a salir los semicorches, Ya. empezaron a salir un montón de cosas. Entonces dije, a ver, ha sido la vitela. Entonces, claro, como te digo, a veces, para los punteados, entonces, para mí preferible tocar así. Ya. Y para igual para los pitch y demás, ¿no es cierto? Pero ponte para semicorcheas, parece que tiene más peso. Ya. O sea, ¿no es cierto? Es como que tiene más. Entonces, para ese tipo de cosas hago el movimiento. Entonces, durante todo el show estoy moviendo la vitela según lo que necesito. Ya, y es como el conjunto de todas las cosas, la vitela, el grosor de las cuerdas, tus Exactamente. equipos, todo lo que hace que tengas tu tono, y te acostumbres también y toques mejor. Exactamente. Si yo soy sincero conmigo mismo en mis capacidades, ¿no es cierto? En lo que me gusta, en lo que quiero hacer, ¿sí? Va a ser mucho más fácil para mí hacer algo, ¿sí? Porque no estoy intentando ser alguien más, ¿sí? Estoy más bien, estoy consciente de cuáles son mis capacidades, ¿no es cierto? Cuáles son mis fuertes y los exploto. Y así es cuando eres sincero contigo mismo. Entonces te vuelves una bomba así, no tengas, qué sé yo, la habilidad de muchos guitarristas. Pero de las bandas que más me gustan a mí, me parece que tienen eso. O sea, que son sinceros. Y eso la gente, el público se da cuenta. O sea, cuando tú eres sincero contigo mismo, estás siendo sincero con la gente. Sí. Y eso le llega a la gente. Entonces, es difícil que no les llegues, que no conectes con la gente cuando tú eres un artista sincero. Entonces yo, así como recomendación, lo más importante que te diría es eso. O sea, sé sincero. O sea, no tienes que ser un Joe Petrucci, no tienes que ser, qué sé yo, no sé, cualquier guitarrista que tú admires. Puedes llegar a hacerlo, sí. Tal vez puedes llegar a ser hasta mejor, pero la idea es hacerlo por tu camino, ¿no? O sea, seguramente vas a descubrir algo más bacano, más interesante, ¿me entiendes? Que no necesariamente es recorrerte todo el diapasón y tocar todas las notas posibles en un minuto, ¿me entiendes? O sea, hay muchos más caminos. La música es lo chévere de la música. La música no es una competencia, o sea, no hay mejores y peores. Artísticamente eso no es cuantificable. Es más como tú lo vives y cómo transmites esa experiencia a quien te escucha. Eso me parece que es lo que una buena banda debe ofrecer al público. De veras, está una bestia esto para cerrar el capítulo. Te agradezco un montón, Juan Pablo. A ti, Me André. gustó conocerte. Ayer ya te vi en el concierto, ya nos pudimos ahí cachar. Y eso, no sé, ¿quieres invitar a la gente a que te siga, tus redes, Sarcoma, tus proyectos? Bueno, tengo algunos proyectos. Reptilium es una muy buena banda de deathcore. Hacemos algunas cosas interesantes. Bueno, Sarcoma, como ya dijo André. Tengo un canal de YouTube que se llama Heavy Riffs. Ahí me pueden ver ahí haciendo algunos covers. Ahí prácticamente lo que quise hacer con ese canal fue aprovechar ese tiempo de estudio y compartirlo con la gente. Entonces también hay cosas interesantes que podrían sacar del canal. Y eso, muchachos. Muchísimas gracias, André. Encantado de estar aquí el día de ahora. Chéverazo tenerte. Ya saben, si es que les gusta el video, suscríbanse, denle like, síganme en Patreon, en todas las redes. Y voy a dejar el link también de tu canal aquí para que le puedan ver. Buenísimo. Chéverazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esa es. Gracias, Muy ñaño. bien, Una bestia, muy bien. loco. Estuvo.